En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día 26º en la escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Soy el Padre Francisco. Nuevamente nos volvemos a ver. Nos encontramos aquí en la escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy toca meditar los sentimientos del corazón de Jesús llevando la cruz. De más está decirles, pero creo que es necesario que no siempre tenemos el ánimo o, vamos a decir así, la mejor disposición para acercarnos al Señor y meditar tremendo misterio. Que el Señor sea el que hable a través mío a pesar de mi indignidad, de mis dificultades, de mis limitaciones, porque hablar del misterio de la cruz, contemplando también los sentimientos del corazón de Jesús en la cruz, tal como nos invita a hacerlo San Enrique de Osó, es una gracia inmerecida y la verdad que en medio de todas mis limitaciones y fragilidades es algo que nunca puedo dejar de agradecer porque este momento también a mí me ayuda a recuperar una dimensión muy grande en mi vida de sacerdote y en mi vida también y misión, ¿no? En medio de todas las realidades que me toca enfrentar y debo mirar hacia adelante. Por eso, qué importante que cuando llevamos la cruz no miremos atrás, como el Señor nos enseña. Y hoy pues le pedimos al Señor que nos dé sus afectos. Dice San Enrique de Oso, dame tus afectos, corazón mío de Jesús, para llevar como tú mi cruz. Y esta cruz que debemos llevar, que es la nuestra, el Señor la lleva con nosotros. Hagamos la oración que todos los días dirigimos al Señor. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón sacratísimo de Jesús, da luz a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga todas las cosas, en todas las cosas, tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra, présteme sus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Insisto, ¿no? Que poco somos para poder meditar este misterio, pero gracias al Señor podemos acercarnos a Él porque Él lleva la cruz con nosotros y por nosotros. Y también nosotros aprendemos de Él a llevar la cruz, porque la cruz también es un apoyo. Hay una imagen muy venerada en el Monasterio de las Trinitarias en Lima, que es de un Cristo Nazareno, que se apoya en la cruz. Lleva la cruz, pero también se apoya en la cruz. Y ese es el gesto que debemos también hoy día pedirle al Señor. Ayúdame a apoyarme en tu cruz, en mi cruz. La cruz también sirve para apoyarnos, para sostenernos. Si nos soltamos de la cruz, caemos.
También es importante mirar esto. La cruz puede ser también una expresión de vivir la fe y de pastorear al pueblo de Dios. Cuando observamos el báculo del obispo, del Santo Padre, miremos también una expresión muy genuina. El báculo tiene a Cristo crucificado. El Santo Padre, el obispo, nos pastorea simbólicamente con la cruz de Cristo, que nos ayuda porque nos guía en el camino. ¿Y cuántas veces es necesario que la oveja, que todos somos ovejas, recuerde que Jesús la pastorea y es a través de su cruz la forma que Él ha escogido para pastorearnos, para guiarnos a Él? Y por eso cuántas veces nos gana la fragilidad, ¿no? Soltamos la cruz y caemos. Soltamos la cruz y también podemos hacer daño a los demás. Siempre bajo apariencias de bien, porque también se da, ¿no? Y esto es algo que debemos revisar, ¿no? Que cuesta porque las debilidades son muy arraigadas, pero la gracia es más grande y debemos confiar más en el Señor. A veces se ha avanzado mucho un trecho y tenemos una caída. Hay que levantarse de esa caída y cuesta, es doloroso. Sentíamos probablemente que ya no íbamos a volver a caer o que ya pues podíamos superarlo todo y nos alejamos del Señor, confiados más en nosotros mismos que en su amor y terminamos volviendo a lo mismo. Y nos faltó qué cosa, saber liberarnos de ciertas cosas, pedirle al Señor el tener ese rechazo total, pero total, ¿no? A expresiones o formas que no nos ayudan a llevar la cruz con alegría, expresiones o formas que tenemos muy arraigadas en nuestros corazones y que probablemente no nos están sirviendo para llevar la cruz, expresiones o formas muy egoístas o particulares, o tal vez estamos en vez de ayudando a nuestros hermanos a llevar la cruz, estorbándoles o estorbando el trabajo del Señor en las almas. También sucede. Por eso hoy día mirar nuestra propia cruz nos va a servir para recuperar el aliento y decir, Señor, tú llevaste la cruz por mí, ayúdame a no caer. Y si caigo, a levantarme. Y si caigo 2, 3, 20 veces, las 20 veces me levante. Y siga, tengo que llegar. No debo rendirme. Y también es una cruz, nuestra cruz, la que se acomoda a nuestra vida. No es que el Señor nos ponga una cruz tan grande que nadie la pueda cargar, ni nosotros mismos no. El Señor sabe y por otro lado la confianza es muy grande. En esta imagen que ustedes ven de fondo, vean el rostro de Cristo, ¿no? Tiziano, que es el autor de este cuadro, Jesús con la cruz a cuestas, él quiere expresar algo en ese efecto dentro del arte pictórico, dentro de lo que significa el estilo artístico de un Jesús con, como dicen, con una doble pupila, y esto hace que te ubiques en cualquier lugar al contemplar la imagen y sientes que el Señor te mira y te mira a profundidad. Es una mirada penetrante. Tiziano logra captar algo, que es la mirada de Jesús. Y en la cruz el Señor mira a todo hombre. No hay hombre que no se hermane con la cruz. Y desde allí mira a todo hombre y hoy nos mira y realmente nos interpela. Pero no es una mirada destructiva, inquisidora, que nos lleve a la muerte. No, es la mirada que nos lleva a la vida. Porque vemos también el dolor que experimenta Cristo por nosotros y ahí observamos su corazón santísimo, que también nos extraña y que nos demanda, ¿por qué no decirlo? Porque es un amor exigente, o sea, no es un amor, vamos a decir así, que no nos pida todo, como Él lo ha dado todo. Es un amor exigente. Fíjense que cuando hablamos de la exigencia tan necesaria para educar, para formar en la familia, volvemos a algo que hemos estado diciendo, ¿no? Los papás también tienen una cruz que llevar, los matrimonios tienen una cruz que llevar y
No soltar la cruz va a significar que eduquen a sus hijos con amor y exigencia, porque cuando se ama sin exigencia, el resultado va a ser hijos engreídos, frágiles, que no saben enfrentar la vida. Cuando la exigencia viene sin amor, el resultado va a ser la rebeldía y tenemos lo que tenemos. Por eso qué importante es amar con exigencia y exigencia con amor. Nunca hay que olvidar esto, una dimensión tan grande de la vida y en la realidad de la educación, qué importante es que la exigencia sea con amor y el amor con exigencia. Y en la realidad de la familia, de los matrimonios, ahí aprendemos a amar con exigencia y a exigir con amor. Qué importante va a ser todo esto desde nuestra vida, más aún si contemplamos, y me refiero nuevamente al fondo, que es esta obra maestra de Tiziano, ¿no? Jesús con la cruz a cuestas, y ver que de sus ojos salen lágrimas. Probablemente son lágrimas que nos hacen sentir el dolor de Cristo. Tiziano ha querido captar con el simbolismo de las lágrimas el dolor que Cristo siente cuando no llevamos su cruz o no le ayudamos a llevar la cruz o lo dejamos solo al Señor llevando nuestra cruz y la cruz de la humanidad. Qué importante que ahora en este momento de nuestra vida sintamos que debemos también correr o exigirnos en seguir al Señor, poner de nuestra parte, no solo que Él nos arrastre o nos empuje con el báculo de la cruz, con el callado de la cruz, para llegar hasta donde tenemos que llegar, sino también nosotros poner de nuestra parte. Y eso es un espíritu animoso cuando ya no solo el Espíritu Santo nos empuja, sino también tratamos de correr para alcanzarlo, para poder estar a la altura. Y a eso tenemos que llegar, estar a la altura de tan gran misión que es nuestra propia santificación y por medio de nosotros la que el Señor quiera que los demás, los que nos ha confiado o los que se santificarán con nosotros, lo logren. Y por eso la cruz también nos invita a no sacarla nunca de la historia, de nuestra historia. Es lo más realista que tiene nuestra historia y que tiene la historia de la humanidad y por ende la historia de la iglesia. Cuando San Juan Pablo II en el Concilio Ecuménico Vaticano II interviene, hay una intervención muy, muy famosa cuando se debate la constitución pastoral sobre la iglesia, la que después se llamará y quedará como el documento Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas. Y el Papa, que en ese momento es obispo en Polonia, dice una gran expresión de fe y de amor. No podemos sacar la cruz de la historia, porque no hay nada más realista que la cruz. Qué interesante, en el documento final, en la redacción final, parecía como que no se mencionaba o no se iba a reseñar el acontecimiento salvador desde esa dimensión. Y por eso él señala esto, no se puede sacar la cruz de la historia. Nada más realista que la cruz. Y es verdad, es el realismo de la cruz. Y a veces a nosotros nos hace falta esa mirada contemplativa, filosófica para ver. Digo contemplativa porque necesitamos contemplar al Señor y por eso nos ayudan las expresiones de su amor, estos regalos de observar obras maestras, pero también en nuestra realidad. O sea, por una parte, contemplar la cruz, pero también por otra parte, mirar la realidad, ¿no? Nada más grande que el amor de Cristo, Cristo que comparte también su cruz con nosotros, pero a veces nos cuesta. Hoy podemos llegar al final del día probablemente y ver en este punto estaba yendo bien y no supe llegar hasta el final, no cargué mi cruz. Me ganó mi debilidad, la ansiedad o lo que haya sido. Me ganó tal vez mi ímpetu, el miedo al fracaso y busqué lo tangible, lo que puedo tal vez tocar o ambicionar. No pude vencer el egoísmo, pero siempre
tenemos que mirar con esperanza, ¿no? Y decir, Señor, me toca levantarme, ayúdame. Y saber poner todo en sus manos, ¿no? Y saber decir, no, esto no es llevar la cruz, tengo que aprender. ¿Y cuánto tendrá que morir nuestro ego? Como dicen algunos, ¿no? Que cuando alguien muere, el amor propio, el ego, muere 4 horas después. A veces, cuánto ego, ¿no? En gestos que podemos tener innecesarios, ¿no? Donde estorbamos al Señor y probablemente nos cuesta todavía renunciar y no ganamos, no le damos esa nota, ese ingrediente, ¿no? Tan necesario para llevar la cruz, el desprendimiento, la generosidad. Recordemos en esa hermosa cinta o película, La Pasión, dirigida por Mel Gibson, ¿no? Qué interesante esta escena cuando Jesús sale del pretorio y le presentan la cruz delante de él y él la abraza, él la abraza. A mí me conmovió mucho la escena cuando la vi por primera vez en el cine, me conmovió mucho. Jesús abraza la cruz. Y qué singular expresión, ¿no? Y otro momento también muy profundo cuando Jesús es clavado en la cruz y cómo grita, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y cuántas veces el Señor grita también por nosotros, ¿no? Y grita al Padre, nos defiende, es el único mediador. Y el Señor no deja de querernos, pero cuánto nos falta crecer en ese desprendimiento. Por eso hoy día miremos esta realidad tan grande, ¿no? Jesús que nos ama y que es capaz y hace la redención a través de su muerte en cruz y lleva la cruz con alegría en medio de todo lo que va a significar esta realidad tan difícil que es la vida y en la cual estamos inmersos. ¿Cuántas veces podemos caer en expresiones que no son realmente de fe, que son expresiones simplemente de, bueno, ahora toca hacerlo práctico, ahora toca lo cómodo? Por eso, volviendo a San Juan Pablo II, ¿no? Cuando él dice que ante tantas inquietudes de muchos o de algunos que querían que renuncie y dejase su camino como sumo pontífice, él dice, Jesús no se bajó de la cruz. Jesús no dejó de llevar la cruz. Qué importante. Si la cruz cae, alguien te puede ayudar a llevarla, pero a veces tendrás que levantarte sin mucha ayuda. Pero no te sientas mal por eso, el Señor no te abandonó en ese momento. Si pudiste cargar esa cruz y volver y remontar, dale gracias a Dios. El Señor te ayuda. No estamos solos. El Señor nunca abandona hasta en los momentos en que nuestras acciones puedan hacernos sentir un gran rechazo de Dios porque hicimos mal. Que el Señor nos ayude para poder resistir y superarlo y no mirar atrás, ¿no? Porque también una de las cosas importantísimas que hoy día tenemos que ver, sobre todo a la luz de esta meditación, es que mirar atrás, sobre todo cuando llevamos la cruz, no es el camino. Y a veces nos pica o nos incordia el enemigo, o yo no diré solamente el enemigo, sino esas realidades de amor propio, de ego que tenemos, ¿no? Entonces queremos afirmarnos, queremos tal vez hacernos sentir y vamos perdiendo la naturalidad de llevar la cruz y tal vez hacemos hasta cosas que no son pues precisamente las mejores, ¿no? No porque seamos malos o porque estemos abusando de otros, no, sino porque muchas veces no son las que corresponden a la de un corazón entregado que ama a Cristo. Y terminamos pues en lo que están, pero lo que estamos muchas veces diciendo, ¿no? Una vida sin cruz no es una vida que valga realmente la pena vivirla. Así de simple. Terminamos pensando esto, ¿no? Que una vida sin cruz no es una vida que valga la pena vivir. Así de simple, porque la cruz nos lleva a la gloria, a la resurrección. Por eso sería una pequeña conclusión, ¿no? Una vida sin cruz es lo más iluso y tal vez lo menos cristiano que podamos nosotros asumir o entender. Por eso el Papa a los jóvenes les decía, ¿no?
eh, no han venido aquí de paseo, ¿no? El Papa Francisco les decía a los jóvenes, ¿no? La vida no es que sea un paseo, ¿no? El Papa le decía a los jóvenes algo muy cierto, porque a los jóvenes también hay que hablarles así, desafiar su juventud, en el buen sentido de la expresión, ¿no? No haciéndoles daño, no hiriéndolos, no considerarlos que no sirven, no. Pero el Papa dijo una cosa muy cierta a los jóvenes. En la vida no se ha venido a pasarla bien. A veces nosotros creemos que en la vida tenemos que venir a pasarla bien y tenemos un sentido muy hedonista, que es propio de la cultura actual y es algo que ha venido desde el paganismo, ¿no? Y que de vez en cuando se descongela y vuelve y se siente con fuerza, ¿no? Una vida hedonista es lo más ajeno a una vida de cruz, una vida en la que siempre hay placeres de todo tipo y en la que nos buscamos solamente satisfacer o autosatisfacer. Una vida así nos genera mucho individualismo y hasta se ve, ¿no? Podemos vivir con otros y vivir cada uno su propia vida y no asumimos el subir con el otro el calvario y cargar la cruz con él y ayudarlo a cargar la cruz con él. O sea, si algo también el Señor nos enseña con su humildad, es que Él permite que una persona como el Cireneo, como Simón de Cirene, le ayude a llevar la cruz. Y a veces es esta expresión una, vamos a decir así, lección tremenda, probablemente la más grande, que viene del Salvador del mundo, viene de su corazón que ama a los hombres, para que superemos la autosuficiencia. Porque a veces queremos llevar la cruz solos, con tremenda autosuficiencia y sentirnos mejores que los demás. Y por eso caemos y volvemos a caer en lo mismo, porque somos autosuficientes. No buscamos realmente el camino de la cruz, que es superar los individualismos. Y a veces ese individualismo puede hasta comprenderse en realidades, sociedades o situaciones en las que es hasta un mecanismo de defensa, porque es muy complicada la vida del otro. Porque la vida del otro yo no se la voy a arreglar y no voy a, pues, a complicarme ya más porque ya tengo tantos problemas y limitaciones y a veces es un mecanismo de defensa el individualismo, el solamente pensar en sí mismo y termina siendo pues una expresión muy falsa, cuando deberíamos más bien nosotros ponernos a pensar y decir, Señor, realmente debo aprender de mis hermanos y debo también dejarme ayudar por ellos y también debo poner el hombro en cosas tan sencillas que pueden ser también expresiones de amor y de servicio. Por eso, San Enrique de Ossó realmente nos remonta a expresiones de la piedad tradicional en la iglesia, cuando vemos que Jesús anda con su cruz a cuestas camino al Calvario. Y a veces podemos estar como en la novela de Sienkiewicz, este autor polaco tan singular y que a través de su literatura o de sus obras literarias, quiso ayudar a su pueblo a que no perdiera su identidad, su cultura, en un momento en que Polonia había desaparecido, en que muchos, vamos a decir así, connacionales suyos vivían las de Caín y estaban en una situación así en que el país había sido triturado, avasallado, no existía. Y qué interesante que Sienkiewicz, a través de la literatura, nos permite mirar expresiones también de identidad de un pueblo que pese a todas sus limitaciones o fragilidades, porque no todos pues están en una vida de fe y ahora pues podríamos ver tantas cosas que no hablan precisamente de una vida de fe, en cualquier país, ¿no? No solamente en Polonia. Y Sienkiewicz trató de hacer ver que la identidad también de un pueblo está en su fe. Y por eso la novela de Sienkiewicz, que ha sido llevada al cine y que es una expresión muy hermosa de fe y de esperanza, Quo Vadis, parte de aquella tradición piadosa que probablemente es real, que proviene de una narración histórica de algún momento, que cuentan que Pedro huye de Roma y quiere escaparse y en eso ve o tiene una visión en que ve a Jesús que no está huyendo de Roma, sino se está, digamos así, regresando a Roma o está caminando hacia Roma. Y Pedro le dice, maestro, ¿no?
¿dónde vas? O quo vadis Domine, ¿dónde vas, Señor? Y Jesús le responde a Pedro, voy a Roma a ser nuevamente crucificado. Esto hace reaccionar a Pedro y Pedro regresa a Roma y experimenta el martirio. Qué interesante lo que también puede ser para nosotros una experiencia de Dios, ¿no? Y por eso hablaba de Sienkiewicz, cómo él hace a través de sus obras literarias un gran esfuerzo para que su pueblo, sus connacionales, no pierdan su identidad y descubran, pues, en medio de todas esas expresiones literarias, la grandeza de la fe. La fe es un valor y la fe también empieza por llevar la cruz. Y esto va a significar también que en muchos momentos digamos al Señor, Señor, ¿dónde vas? Y probablemente Él nos va a responder, voy de donde te has ido porque no quieres vivir tu fe o porque no quieres dejarte crucificar o simplemente regreso porque tú no quieres venir conmigo. Yo sí tengo que regresar porque tengo que estar con los que entregan su vida. A veces, hermanos, en la vida de fe podemos estar siempre de huida, ¿no? O de escapada nomás, ¿no? Y algunos creen que también la fe es solamente vivir la novedad espiritual del momento. Hay grupos, y disculpen porque sí, esto va a sonar a crítica y probablemente alguno lo tome a mal, me perdona de antemano, pero no lo voy a decir con mala intención porque no estoy hablando con esa expresión, ni tampoco me estoy refiriendo a personas concretas, simplemente les estoy diciendo algo que sucede, que a veces pueden haber grupos en que solamente se está buscando la novedad espiritual del momento. Entonces llega el padre que tiene, no sé, pues algún carisma especial, que bueno, bendito sea Dios, y va a todo el mundo. Después a la semana siguiente, ay, viene la hermana que tiene este don, no sé qué, y así. Ay, viene el grupo tal que va no sé qué, y así viene fulanito misionero que ha estado donde no sé cuánto y no sé qué, y al final son cosas muy válidas, ¿no? Y pueden ser muy bonitas, muy maravillosas, excelentes, ¿no? O tal día vamos a hacer esto porque es el día de, no sé, del niño Jesús. Y este día es esto, y al final estamos como que marcando el tiempo solo en base a devociones. Pero nos estamos olvidando de algo. La principal novedad, la más grande novedad, el Señor nos la da si llevamos nuestra cruz y la llevamos con alegría. Si no, estamos solamente buscando novedades que nos van a hacer quizás mucho bien, nos entusiasman un momento, nos enfervorizan, pero nos estamos olvidando de llevar nuestra cruz cada día. Y nos estamos olvidando que Jesús nos lo dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga, porque podemos estar simplemente buscando novedades espirituales, ¿no? O condecoraciones espirituales. Y es tan difícil y doloroso solamente descubrir que la vida de fe no termina en una condecoración o en una devoción o, no sé, en una novedad espiritual, sino la vida de fe comienza en Cristo y termina en Cristo. Es decir, comienza llevando la cruz para terminar con Cristo resucitado. Y por eso a veces, y hay que decirlo, podemos ser cristianos católicos, discípulos del Señor, que se han quedado solo en la cruz y no miran la gloria y la resurrección. Como también algunos que quieren llegar a la resurrección sin cruz, sin pasar por la cruz. Entonces nos vamos perdiendo un poco y es en cierto modo lo que se vive en este momento también en relación a la muerte, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque en el tiempo actual se ha banalizado tanto la muerte que nos puede pasar que nos dejemos llevar y no nos preparemos a encontrarnos con ese Señor en ese abrazo definitivo, ¿no? En que pasaremos de esta vida a la auténtica y verdadera y terminamos viendo la muerte simplemente como una expresión más de un mundo que se ha banalizado y ya no pensamos que la vida también trae consigo la muerte, porque es así, la vida trae consigo la muerte. Por eso
quitar la cruz de la historia, como decía San Juan Pablo II, es lo más poco realista, o lo menos realista, mejor dicho, o lo peor que nos podría pasar, y perderíamos el realismo que es propio de la historia. Por eso, qué valiosas las palabras de San Juan Pablo II, en medio de esta meditación que hacemos y que hoy día también nos permite descubrir la figura de Jesús. Jesús que camina con la cruz, que lleva la cruz a cuestas. Siempre Jesús lleva la cruz a cuestas y por nosotros y por nuestra salvación. Y tal vez estamos como Pedro, ¿no?, queriendo huir cuando el Señor realmente da la vida por nosotros. Por eso, hasta el mismo hecho de mirarnos en tantas realidades y descubrirnos cómo el Señor nos ama y nos perdona, pero para que aprendamos a llevar nuestra cruz. Que podamos tener esto siempre presente en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestro corazón. La verdad, el día de hoy vale la pena que nos miremos todos en la cruz de Cristo, crucificados para el mundo, pero con la esperanza de vivir la paz que trae la resurrección. Mirarnos en Jesús, que ha dado su vida por nosotros. Mirarnos en Jesús, que no suelta la cruz y si cae, se levanta. Y nos enseña eso, a levantarnos. Mirar a María también que nos sostiene más todavía cuando llevamos la cruz. Por eso hoy que la cruz sea realmente lo que es, lo que da sentido a la historia, a nuestra historia, a la historia de la humanidad, a la historia de la iglesia, que la cruz que Cristo lleva con nosotros y por nosotros sea también un motivo más para amar al Señor que ha dado todo, que también encuentre en nosotros disposición, generosidad, alegría y un conocimiento cada vez más perfecto de la cruz. Mi compatriota, santa compatriota, ya quisiera ser como ella, Santa Rosa de Lima, ¿no?, en esas cartas que le dirige al doctor Castillo, con el cual él tiene una gran amistad, y una amistad que ella vive con su familia. El doctor Castillo le permite en su casa que ella pueda construir su ermita para orar, ¿no? Que Santa Rosa la construye con la ayuda de su hermano Fernando, y termina de hacer la ermita y ella se recoge en oración. Y Santa Rosa tenía mucha devoción al Vía Crucis. Y qué interesante lo que Santa Rosa también nos dice cuando escribe al doctor Castillo y le dice que la escalera para llegar al cielo es la cruz. La cruz es la escalera para llegar al cielo. Si supiéramos más y mejor lo que significa, realmente no abandonaríamos ni despreciaríamos la cruz en tantos momentos. Y quizás mi vida o la de muchos es así, ¿no? Hemos creído probablemente que ahorrándonos sufrimientos de una manera egocéntrica, estamos haciendo bien. No, hay que enseñar también que la cruz es un signo del amor de Dios y enseñar que también el que lleva su cruz alivia sus heridas y la de sus hermanos. Qué importante hoy día que lo miremos. Aunque nos sintamos probablemente muy caídos internamente por tantas limitaciones, y yo se los digo por experiencia, ¿no? Cuántas veces me miro y digo, Señor, gracias, pero me falta tanto. Y cada uno de ustedes podría decir lo mismo, ¿no? Señor, gracias, pero me falta tanto. Ayúdame a llevar la cruz. Y llevarla con alegría, con entereza, con esperanza, con serenidad, porque tú me amas y me consuelas. Que el Señor nos ayude a descubrir esto, más aún hoy día, meditando los sentimientos del corazón de Jesús en la cruz. Y mirando la cruz de Cristo y tratando de descubrir los sentimientos que alberga en su corazón al llevar la cruz, solo queda contemplar tan profundo y hermosísimo misterio. El Señor lleva la cruz y nos enseña a llevarla con alegría. El Señor quiere que aprendamos a vivir conforme a Él, llevando nuestra cruz con alegría. Por eso, ¿cuántas cosas podríamos decir? Realmente, en la enseñanza de la iglesia sobresale algo muy grande, que la cruz es lo más realista de la historia, la cruz de Cristo. Por eso, no hay Cristo sin cruz y no hay cruz sin Cristo.
Por eso no podemos entender que llevamos la cruz como si fuera solamente algo externo a nosotros, sino mirar a Cristo para llevar la cruz y mirarlo también con el gran amor que nos tiene, con ese inmenso amor que ama a los hombres sin medida. ¿Y cuál es el arte de llevar la cruz? Ese libro tan especial y maravilloso de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, ¿no? La ciencia de la cruz. Qué hermoso texto. Cómo se recrea la santa y está pensando en los que a través de la lectura de ese texto van a conocer más a Jesús. Y por eso cuando miramos esta expresión tan grande de su amor, descubrimos algo muy grande, ¿no? Que el Señor ha dado la vida por nosotros, por amor a nosotros. Y esto es lo más grande que nos puede pasar si contemplamos el misterio del Señor, su gran amor por nosotros. Decíamos que no hay Cristo sin cruz, ni cruz sin Cristo. Por eso, qué interesante va a ser el día de hoy mirar la cruz de Cristo y mirarla desde su expresión más grande, que es también el momento en que el Señor entrega su vida por salvarnos. La cruz de Cristo implica también decirle al Señor esta jaculatoria: decid, dulce amor, decid que a todo diré que sí. ¿Qué queréis, Señor, de mí? Aprender a decir sí cuando se trata de llevar la cruz y llevarla como nos han enseñado, con fe y esperanza. Un instrumento de salvación tan grande exige de nosotros esa expresión. El instrumento de salvación, que es la cruz, también implica el que miremos nuestra propia cruz. Y el Señor transforma un instrumento de tortura y de injusticia en un instrumento de salvación, porque Él estuvo allí. Hoy día pensemos en todo esto y miremos a Jesús que nos salva. Jesús que nos salva a través de su muerte, una muerte de cruz. Y miremos tantas expresiones en las cuales el Señor da su vida por salvarnos. Hay que mirar mucho esto, que podamos mirarnos también reflejados en Cristo, ¿no? En medio de todo lo que nos toca descubrir. Por eso realmente podemos decir hoy día la jaculatoria: decid, dulce amor, decid que a todo diré que sí. ¿Qué queréis, Señor, de mí? Les vuelvo a insistir en la idea. ¿Qué queréis, Señor, de mí? Y dejar que el Señor sea Dios también en nosotros. La cruz es siempre un misterio y debemos cada día familiarizarnos con ella, con nuestra cruz, para llevarla con esperanza y alegría. Pienso en una práctica. San Enrique de Ossó nos menciona el obsequio, ¿no? O morir o padecer por vos, mi Dios, no os pido otra cosa para mí. Pero algo práctico, ¿qué cosa nos podría ayudar para llevar la cruz con alegría? Lo que contaba un amigo sacerdote que visitaba un barrio periférico, lo que llamamos aquí un pueblo joven, donde pues todos vivían con lo básico, en situaciones muy precarias, sin servicios, etcétera, ¿no? Y la municipalidad había hecho unas escaleras para acceder a la parte alta donde estaba este pueblo joven, ¿no? Este centro poblado. Y él observaba a una señora que subía la escalera y bajaba muy rápido. Y luego la señora se acercó, hubo cierta amistad, etcétera, 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 ¿no? Y le contaba, pues, este sacerdote las situaciones tan humanas que vivía ella, ¿no? Tenía un hijo tetrapléjico y que su gran motivación para subir y bajar esas escaleras era su hijo, ¿no? Qué hermosa expresión. La mejor motivación, decía ella, es mi hijo. Quiero verlo. Y por eso me esfuerzo, a pesar que estoy cansada y a veces hay ganas
Hay días que no tengo ganas, decía ella, de subir las escaleras, quisiera quedarme acá abajo, pero pienso en mi hijo y me da ganas de vivir. Hoy día también el Señor estará pensando en nosotros y estará diciendo, a pesar de que este hijo mío o de este hermano mío me falle, voy a seguir apostando por él. Sigo llevando su cruz y lo hago por amor a él. Y mirarlo también así nos preserva de tantos egoísmos y mezquindades. Que el Señor nos dé esa caridad tan solícita que nos demandan y que podamos mirar hacia adelante. Que nuestra Madre la Virgen interceda por nosotros, nos anime y acompañe y que hoy sostengamos también la cruz de Cristo, porque ahí nos debemos apoyar. Sostengámonos con la cruz de Jesús. No nos soltemos. Que nuestra Madre la Virgen interceda por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que nuestra fe realmente crezca, ¿no? Porque también para llevar la cruz hay que tener una fe y un don y gracia que el Señor nos regala. No lleguen tarde a la escuela. Gracias por la paciencia en estos días y nos seguimos preparando en la escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Bendiciones a todos.